liderazgo que no lo destaqué. Lo destaco en un pie de página, pero la razón por qué no lo hice en cierta forma es porque es un tema hipersensible, ¿verdad? Y no quiero, como se me ha dicho en otras ocasiones, que yo soy el apologista de la dictadura, ¿verdad? Porque no soy. Ahora, objetivamente hablando, Ortega en un momento dado, hay que ser clarísimo, se quedó sin fichas con qué jugar. Porque siempre lo han presentado como si tenía todas las fichas en sus manos. En un momento dado estaba en la llanura realmente, con su base electoral. Y demostró una capacidad para conservarla impresionante. Ahora bien, yo entiendo ese punto, ¿verdad? Y tal vez no lo he destacado lo suficiente, aunque creo que lo destaqué en un artículo con Forrest Colborn para el Journal of Democracy, donde hablé bastante de eso. En cuanto a lo de Guatemala, a ver, Peter, el fetichismo de los académicos con sus marcos teóricos es enorme. Vos ves cómo lo forzás, ¿verdad? Y yo estoy claro de lo que me estás diciendo, yo lo comprendo. Lo que sin embargo planteé en el ensayo es que es una sociedad, como tú muy bien dices, que funciona para los organizados en la ciudad. La cañada en el altiplano no importa. Y entonces, con una base tributaria insuficiente, si vos la distribuís entre el 22% que vive en Ciudad de Guatemala y los otros urbanos, entonces sí podés mediar entre Estado y sociedad. Pero sí coincido plenamente contigo. Y en el tema de la integración tenés toda la razón. No lo toco porque nunca he creído en la integración. Sí, nunca he creído, perdónenme después, pero que sea franco. Yo sé que esa es mala palabra, decir que no hay que creer en la integración, porque yo he creído que cuando nosotros negociamos CAFTA, aquí se dio una enorme paradoja. El que jugaba más limpio era el americano, no los centroamericanos. Y aprendí una gran lección en esa negociación, de que yo tenía que ver americano con mis vecinos. Entonces, yo soy franco, no creo en la integración, debería destacarla, sin embargo. Perdón por haber intervenido tan súbitamente en este tema. El trabajo es que yo digo, es fantástico, porque nunca he pensado tanto en un trabajo, fue excelente. Te agradezco inmensamente y voy a revisar el marco conceptual. Ya. Ya no te vamos a invitar porque no crees en la integración. Perdón, bueno, no. Daniel. Y soy del INCAE, Chaco. Sí. Bueno, muchas gracias a FUSADES nuevamente por esta invitación y esta oportunidad. Felicitar, como lo han hecho los colegas que han hablado con anterioridad, a Arturo por este excelente trabajo. Me gustaría hacer una sugerencia preliminar a FUSADES de que por favor encontráramos un espacio para hablar sobre Venezuela, pero que no lo hagamos en este primer momento porque creo que entonces sí se nos cruzan los cables. Me gustó mucho la intervención de Manolo y me parece muy importante que incluso aprovechando que está Miriam Conrick de Venezuela, incluso le agregáramos una característica de género al grupo, podríamos tener una muy buena reflexión a fondo sobre el tema de Venezuela, porque sí me parece que es un buen espejo donde mirarse. Creo que va a haber miradas diversas, lo cual ayuda a que no tengamos un pensamiento único sobre una realidad tan compleja como la de Venezuela, pero yo le recomendaría mucho al presidente que considere esta sugerencia. Yendo a lo que vinimos, a lo de Centroamérica. Primero, decía el querido Guillermo O'Donnell, tan citado, a mí me gusta su frase de 3 palabras: la realidad obliga. Me gusta cuando uno puede decir mucho con tan pocas palabras. Y la realidad nos obliga, más que nunca, a afinar nuestro diagnóstico y nuestra mirada. Tratar de entender la realidad con gafas y con paradigmas de hace 25 o 30 años creo que es un desperdicio de tiempo. La mayoría de los que estamos sentados acá estamos con anteojos. Usar anteojos con 1, cuando necesitamos para leer 3, realmente nos ayuda muy poco. Nos da la pretensión de que estamos entendiendo cuando en realidad estamos más confundidos que nunca. Eso me parece que es un punto de partida importante. Segundo, a mí siempre me gustó el mito de la caverna de Platón, porque marca claramente cómo uno a veces cree que lo que está viendo son los objetos reales cuando lo que está viendo son las sombras de esos objetos. Y creo que también en el análisis tendríamos que afinar este diagnóstico. Tercero, el contexto. Coincido plenamente con Lowenthal. No vivimos una época de cambio, vivimos un cambio de época. No podemos hacer análisis
y desconocer lo que está pasando. Neil Ferguson, un gran historiador inglés, acaba de publicar un fantástico libro, Civilización, se los recomiendo, donde señala que precisamente estamos concluyendo la etapa de los 500 años de dominación de Occidente. En 1913, hace tan solo 100 años, cito a Ferguson, Estados Unidos y Europa Occidental, en su concepción reducida, controlaban 3/5 partes de la población, 80% del territorio mundial y prácticamente más del 70% de todo el output que se producía en esa época. Hoy la emergencia del sur, como acaba de testimoniarlo el reciente informe del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo, implica que vivimos en un mundo completamente diferente. Si no tomamos nota de ese tema, de la profundidad del cambio de lo que ello implica, creo que nuestro análisis no va a dar debida cuenta del desafío que tenemos por delante. América Latina, coincido con Manuel, no existe. Tenemos que tomar nota de la heterogeneidad brutal que existe en la región cuando queremos atraparla en un concepto. Yo no tengo tiempo, pero me parece que sería bueno si analizáramos en 8 dimensiones, que tampoco podemos hablar sin dar cuenta de la heterogeneidad estructural cuando hablamos de Centroamérica. Si lo medimos por el tema del índice de democracia, de The Economist, si lo medimos por Freedom House, si lo medimos en términos del apoyo y satisfacción de democracia, si lo medimos en términos de participación electoral, si lo medimos desde el punto de vista de la calidad de esas elecciones, si lo medimos desde el punto de vista que aquí no se ha hablado, del tema de la presencia y participación de las mujeres en la política, que para una sociedad verdaderamente democrática es un tema que tenemos que incorporar. No podemos seguir hablando de una sociedad en la que únicamente ve el 50% de hombres y tiene invisibilidad respecto del papel protagónico que la mujer tiene que tener si queremos tener una sociedad democrática. Y por cierto, cuando el profesor Lowenthal se preguntaba dónde está funcionando la democracia, en muy pocos lugares. Pero yo le citaría Noruega, Suecia, Finlandia, países chiquitos, escondidos en ese extremo norte, son los que constantemente, en todos los índices que revisemos, están en los primeros lugares. A eso habría que agregarle Nueva Zelanda y otros países más. Es decir, estamos viendo que este es un momento donde los grandes países están dominando la escena geopolítica, pero es un momento donde los pequeños países, ciertos pequeños países, son los que están calificando siempre en los mejores índices. Si lo viéramos desde el punto de vista incluso de la heterogeneidad económica, Banco Mundial acaba de publicar las cifras de cómo va a crecer la región y pasa desde el 9% de Panamá a el 1.8% en El Salvador. Salvador sigue de nuevo en la peor situación de toda la región. Y también si lo miráramos desde el punto de vista del índice de desarrollo humano. Entonces, como una sugerencia respetuosa, me parece que tu trabajo se enriquecería mucho si le dieras este contexto, el marco, el bosque dentro del cual después analizar. Pero sí me parece que es importante incluirle estos indicadores para ver, cuando estamos hablando de Centroamérica, este grado de heterogeneidad. Y sí creo que ganaría si le también complementaras un poco con mayor volumen, Arturo, de nuevo insisto, excelente trabajo, en la dimensión institucional. Creo que habría que rebalancear un poco lo económico con lo institucional. Próximo comentario. Creo que hay que fortalecer más el tema de Estado. Si Centroamérica en su mayoría está pasando por las crisis que está pasando, es porque no tiene un Estado eficaz. Es más, no tiene Estado en muchos países. Es más, en muchos países el Estado no llega a tener... Y aquí entramos inmediatamente en un debate. Por eso es bueno citar a Fukuyama, porque Fukuyama terminó prácticamente diciendo que el elemento fundamental para garantizar gobernabilidad y democracia es Estado. Claro, después tenemos que hablar de qué tipo de Estado. Y cuando hablamos de Estado no podemos hablar de Estado si no hablamos de fiscalidad. A ver, acá nos tenemos que poner de acuerdo. Si queremos un BMW, tenemos que pagar el mantenimiento de un BMW. Y el BMW cuesta mucho más caro que el mantenimiento de un Toyota chiquitito. ¿Qué tipo de Estado queremos? No podemos tener un Estado de bienestar social
pagando 12-13% de impuestos respecto al Producto Interno Bruto. Y esa discusión se ha esquivado permanentemente en América Latina y en Centroamérica. El tema de la fiscalidad. Y siempre se ha dicho, no podemos pagar más impuestos porque perdemos competitividad. Mentira. Vuelvo a citar a los países nórdicos, donde más se pagan impuestos son los países nórdicos, son de los más competitivos. Segundo, no podemos pagar más impuestos porque hay corrupción, opacidad, transparencia. Cierto, pero entonces busquemos formas innovativas para que los niveles de corrupción nos sirvan de excusa para no pagar impuestos. Tercero, decimos queremos tener educación de calidad con estos presupuestos. Decimos queremos tener una sociedad que pueda competir en la sociedad global del conocimiento, invirtiendo 0.3% del PIB en investigación y desarrollo. Decimos queremos ser una sociedad competitiva en términos económicos, reprimarizando economías y únicamente exportando materias primas. Tenemos que tener un nivel de coherencia y escapar de la esquizofrenia que nos afecta. Lo que no podemos es decir, queremos todo esto y no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo. Eso es donde nos tenemos que poner de acuerdo. No vamos a poder, además, hacer todo esto, y coincido plenamente con Manolo, si no tenemos partidos políticos debidamente institucionalizados y partidos políticos modernos. Con este nivel de política que tenemos, es el nivel de políticas públicas que tenemos. O sea, si tenemos malos partidos políticos, tenemos deficiente Estado y tenemos baja fiscalidad, ¿cómo después podemos pretender que sacamos de la galera un conejo gordo, blanco y con largas orejas? Es imposible. Es un wishful thinking. Entonces, hay que buscar los niveles de coherencia. Y a los latinoamericanos nos gustan los shortcuts. O sea, ¿cómo podemos seguir comiendo, no hacer ejercicio y bajar de peso? Cómprese una pastillita, esto que están en la televisión permanentemente, y usted sin hacer ejercicio, sin hacer esto, va a perder peso. Mentira. El camino del desarrollo y la democracia implica un esfuerzo. Hay que dotarse de las instituciones, pero también hay que dotarse de la calidad de los liderazgos. Y muchas veces no tenemos la calidad de liderazgo, no solamente en el terreno político, no seamos injustos. Muchas veces no tenemos la calidad de liderazgo suficiente en los empresarios. Y perdón si estoy pisando algún callo. Daniel Ortega está en Nicaragua porque ha habido connivencia, entre otros, del expresidente alemán que le bajó el techo. Con un balotaje de verdad del 50%, Daniel Ortega no hubiera llegado nunca. Como no le alcanzaba el 40% y como él llegaba al 38%, se lo bajaron al 35%. Y por si las moscas dijeron, pero también puede ganar si tiene una diferencia de 5% respecto al segundo. ¿Es culpable únicamente Daniel Ortega? No. Y en este momento, muchos empresarios están diciendo lo que se decía con Somoza: yo no me meto en política mientras hago mi business. Esa lectura cortoplacista es la que está generando las consecuencias de mediano y largo plazo. Es como el colesterol, no te mata hoy, pero en el mediano y largo plazo termina matando. Entonces, el tema fundamental es cómo comenzamos a hablar de una manera diferente. Y creo que Centroamérica está en un momento de coyuntura fundamental, por varias razones. Número uno, 25 años, 26 años se cumple ahora de los acuerdos de Esquipulas. Es un buen periodo de tiempo como para tomarle el pulso a la región. Pero no solamente para verlo en retrospectiva, es dónde queremos estar dentro de 20 años. Porque si vamos a demorar 80 años en este país para duplicar un Producto Interno Bruto, claramente ese no es el camino del desarrollo que se quiere. Con ese mecanismo van a seguir exportando gente de manera indefinida, porque la gente se va. No sabe la estadística del INCAE, pero tiene el olfato, la intuición de decir, esto no va por ningún lado. Por eso la gente se va. Por eso hay tantos vuelos, por cierto, Peter, a tu país. Porque la gente se está yendo y viniendo. Entonces, ese es un tema que yo creo que es importante, pero analizarlo de una manera diferente. Ahora, ¿por qué no funcionó lo que decía Arturo? Que le vendieron la receta de que si vos tenés democracia representativa y juntás esto y esto, va a ser la magia. Porque lo que se hizo fue, y por eso cito el mito de la caverna de Platón, una aproximación a la democracia
sin entrar a los temas fundamentales de democratizar la sociedad. ¿Y cuál es el elemento fundamental de democratizar la sociedad? Vuelvo a lo mismo, impuesto y fiscalidad. Hobbes nos decía que los ciudadanos estuvieron dispuestos a renunciar a su libertad para conseguir seguridad, pero después había que dotarse de un cierto bienestar. Para eso había que tener cierta fiscalidad. Miren lo que pasa con América Latina y los países de la OCDE, que siempre eran los que miramos y decimos, ahí queremos ir. Gini, o sea, lo que mide desigualdad. Promedio América Latina, 0.51, 0.52. Contra los países de la OCDE, 0.47, 0.48 antes de impuestos. Después de impuestos, los países de la OCDE bajan a 0.31, 0.32. O sea, los impuestos cumplen un papel importante de redistribución y de búsqueda de una sociedad más igual con mayor nivel de cohesión social. ¿Qué pasa en América Latina en general después de impuestos? Exactamente lo mismo. Porque cada vez que vamos a una reforma fiscal, dicen sí, pero siempre y cuando sean impuestos indirectos. No me pongas impuesto a las ganancias, no me pongas impuesto al patrimonio. Y en algunos casos, países, no voy a citar cuál, el ministro de Hacienda que lideraba la reforma fiscal, él mismo no pagaba impuestos ni su mujer. Es un tema reciente, en un país muy cercano, con una democracia muy consolidada. Entonces, ese es un poco el desafío que yo siento que tenemos. Y en tema de integración, yo creo que ahí hay un tema central respecto del cual América del Sur frente a América Central vemos cambios significativos. Ahora, quiero cerrar con esto. En América del Sur, de las 9 elecciones presidenciales que ha habido en los últimos años, en 7 ganó la continuidad, vía reelección de presidentes o reelección de partidos. Solamente hubo 2 excepciones donde hubo alternancia. Quiere decir que los presidentes con billeteras grandes, producto de los altos precios de commodity, están logrando reinsertarse, reelegirse. En Centroamérica, de las 6 elecciones que hubo en este mismo periodo, en 4 hubo alternancia, en 2 solamente hubo continuidad, en Nicaragua y en Costa Rica. Y en las 3 que van a venir, muy probablemente en 2 vuelva a haber alternancia y solamente en una continuidad del partido, que sería Costa Rica. Entonces yo creo que es un buen momento para ver en Centroamérica lo que está pasando en Sudamérica y ver cuáles son las correcciones que se le pueden hacer a la democracia sin ir por la ruta que va a llevar a hiperpresidencialismos, reelecciones consecutivas, reelecciones indefinidas y el intento de concentrar todos los poderes, que es quizás el mayor desafío. Entonces me parece muy significativo que no busquemos el viejo autoritarismo, Arturo, sino el autoritarismo de nuevo cuño que se va adaptando a las circunstancias. Y en eso creo que Centroamérica debe estar, por un lado, alerta, pero a mí me gustó una expresión muy importante que vos dijiste. Yo creo que estas sociedades en los próximos 20 años, quererlas seguir manejando como se las viene manejando es insostenible. Es una democracia electoral que ya está haciendo agua en algunos lugares, con elevados niveles de pobreza, con altos niveles de desigualdad y con los niveles de violencia quizás más altos a nivel mundial. Ese cóctel claramente no le va a dar una democracia de calidad. Y ustedes tienen que elegir no ya si quieren vivir en democracia o no, o qué calidad de democracia. Tienen que preguntarse en qué calidad de sociedad quieren vivir. Y para eso, qué tipo de Estado, qué tipo de fiscalidad, qué tipo de partidos necesitan tener. Cierro con esto, cultura política. Si no avanzamos en paralelo también en los temas de cultura política, el tema en gran medida de la democracia delegativa está en eso. Y ahí es donde también hay que hacer un esfuerzo muy importante para compasar, porque es fácil hacer reformas institucionales o reformas electorales. El problema es cuando no tenemos sociedades cuyos valores comparten. ¿Qué piensan los centroamericanos? El 20%, a tu pregunta, solamente el 20% de todo Centroamérica considera que la distribución de la riqueza es justa. Y solamente un 26% de todos los centroamericanos y la centroamericana promedio regional consideran que se gobierna para el bien de todo el pueblo. Cuando 1 de cada 4 ciudadanos considera que la distribución es injusta y solamente 1 de 4 ciudadanos considera de que se está gobernando únicamente para el beneficio de ellos, pero 3/4 de los ciudadanos consideran que se está gobernando
para unos pocos y la distribución de riqueza es injusta, ahí comenzás a tener los conflictos tan importantes que van a permear esta sociedad y que me parece que van a ser muy difícil de mantener en el mediano y largo plazo si no se hacen los ajustes necesarios. Gracias. Arturo. Un pequeño comentario antes de proceder con lo de Daniel, en cuanto a que hay un ensayo del profesor Lowenthal en Foreign Affairs sobre la política exterior norteamericana hacia América Latina en los temas que estuvimos comentando anteriormente, que tienen que ver con esas cosas que aparentan ser pequeñas pero que son muy relevantes, donde en ese ensayo lo que me impactó fue que el paradigma de la gran geopolítica se apartó y lo pusiste en otro tema, ¿verdad? Que creo que resalta también el argumento de Peter, pues, de que cuántos vuelos hay a China, etcétera, etcétera, ¿no? Y la importancia extraordinaria. Yo creo que ese es un ensayo que hay que destacar y que hay que leer, porque ahí está la agenda real de hoy, ¿verdad? Ahora vamos con los comentarios de mi gran amigo Daniel Sobato, que tiene mucho que ver con la inspiración de este ensayo, ¿verdad? Con el tema de la densidad ciudadana, que me impactó hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero primero quiero hablar un poquito del tema fiscal y los bienes esenciales del Estado. Yo soy un gran admirador de la obra del profesor Fukuyama. Yo sé que es compleja, que es desigual en algunos momentos, pero yo siempre lo he leído con mucha devoción, tal vez porque fue parte de Johns Hopkins y ahí estábamos, pues, y de alguna manera incidió. Fukuyama diferencia claramente entre bienes esenciales, bienes intermedios y bienes invasores. Y el argumento de él es que, independientemente de la naturaleza del modelo económico, los bienes esenciales no son renunciables. Y eso es un punto central, porque muchas veces creo que en la euforia neoliberal de desmantelar los excesos del cepalismo, pasamos verdaderamente a un punto donde hablar de Estado era pecado capital. Y básicamente lo que dice Fukuyama es que el tema de la seguridad ciudadana, para lo cual se inventa el Estado, es fundamental. Educación, salud y de una serie de cuestiones, ¿verdad?, que son importantes. Y lo que tú decías, Daniel, ¿cuánto cuesta eso? Yo creo que uno de los ejercicios que hay que hacer en América Latina es, bueno, como decís vos, quiero un BMW o quiero una Honda, en términos de esto y la capacidad de la sociedad de poder pagar por eso. Pero hay una serie de bienes esenciales que deberíamos destacar. Y por eso es que la cuestión fiscal en todas partes siempre es el tema que está ahí, ¿verdad? Díganme un país donde la cuestión fiscal no es relevante. Es impresionante. Primera observación, en ese sentido te quería reconocer eso, ¿no?, como un punto central. En temas de la sociedad económica nicaragüense salgo a su defensa. Y te voy a decir por qué. Porque si hubo una sociedad económica que se tomó riesgos como ninguna otra sociedad económica en la lucha contra el somocismo, fue precisamente la nicaragüense. El empresariado enfrentó al somocismo. La historia está allí. Tal vez porque el somocismo se había agotado, por un problema de cálculo económico, por lo que sea. Pero lo desafiaron. Y mira lo que le pasó en la década de los 80. Lo avasallaron. Lo avasallaron. De tal suerte que para finales de los años 70, la proporción de la presencia del Estado en la economía andaba en 70-75% del PIB. Entonces yo creo que eso creó un trauma entre los empresarios muy fuerte. Por otro lado, también, seamos francos, la sociedad económica le advirtió a los norteamericanos y le advirtió al presidente Bolaño de que si insistían en la dicotomía de modernidad versus tradición, perdían. Y ahí está la famosa expresión de Carlos Pelas cuando se le atreve a decir, en mi opinión, correctamente al señor Selig, que llegó como un enviado imperial, como si fuese Stimson en los años 20, con una agenda de 24 horas a decirnos cómo nos íbamos a comportar, en mi opinión, con el ideal correcto, y le dice, do your math. Eso fue categórico. Entonces ahora que we didn't do the math, no le pidamos a ellos que en los 80 fueron afectados tremendamente, que entren en un desafío catastrófico que les puede costar muchísimo. Sobre todo, como tú dices, en un momento en que la economía, de alguna manera, por lo menos en el corto y mediano plazo, que ya en Nicaragua es un mundo, estimado amigo, ¿verdad? Porque los plazos para nosotros están mucho más comprimidos. Yo hay veces que en Nicaragua me levantaba en un momento dado y decía, si el país camina hoy, ¿qué logro más grande? Ya el largo plazo para mí, objetivamente hablando, tomando en cuenta la sociedad que yo tengo, me resulta muy difícil. Por eso es que creo que la sociedad económica tenemos que darle cierto beneficio de la duda por todo lo que han pasado, ¿verdad? Y en ese sentido tampoco ellos se sienten de que ellos se pueden tirar con una oposición que no tiene sustancia social por las razones que sean, pues. Y con la que no se sientan a gusto.
porque hay muchos miembros de la oposición que fueron los radicales de los años 80. Entonces dicen ellos, ay, ¿qué estamos hablando aquí? ¿Cuál es la garantía que yo tengo? Y recordad, objetivamente hablando, que los Ortegas eran los pragmáticos en los años 80. Eran los que insistían en transar y que no tenía que haber un proyecto de radicalización acelerado como lo sugerían muchos de los que hoy son de la democracia liberal. Entonces también hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Entonces yo le veo temor a la sociedad económica en ese sentido. En cuanto a las reglas del juego, tenés toda la razón, pero aquí viene un punto, y yo estoy clarísimo que lo del pacto fue terrible para la sociedad nicaragüense, pero también hay que reconocer que antes las reglas del juego estaban hechas de tal manera en que yo podía ganar en la primera ronda con un voto de diferencia. Y esas reglas se cambiaron precisamente con un nombre y apellido, que era también golpear a Ortega. No sé si me explico. Y golpear a Antonio Lacayo. Es que a la gente se le olvida todos esos temas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí es donde yo veo un problema en sociedades como las nuestras. Las escalas son muy pequeñas. Entonces, las cosas que salen bien, salen por accidente. Porque la intención siempre es mezquina. Es de golpear a alguien. Entonces, el problema que yo veo es que a mí Nicaragua, claro, aquí me van a decir ustedes que tal vez exagero porque Florencia es bella, pero Florencia en el siglo, me recuerda a la Florencia de Nicolás Maquiavelo. Pleitos de familia, varios contra la gente del centro, los más blancos, los menos blancos, los más mestizos. Entonces yo muchas veces veo la pugna en términos de mi familia versus la tuya. ¿Quién es más relevante? Cuando hay una modificación legal, yo sé para quién está dirigida esa modificación legal. No sé si me explico. Esta le hicieron para fregar a fulano de tal. Esta le hicieron para inhibir a fulano de tal. Entonces ese es el otro gran problema. No tenemos tal vez la escala muchas veces para que una iniciativa legal tenga majestad, que trascienda. Porque siempre alguien va a decir, eso lo hicieron para fregarme a mí. Y ese es uno de los problemas más grandes que yo veo en mi país, como lo veo en otros países también de Centroamérica. Aquí una decisión que tiene nobleza o tiene una buena intención, siempre va a haber alguien que eso está hecho para afectarme a mí. La escala es muy complicada. Y yo muchas veces tengo esa sensación, aunque obviamente el pacto y las reglas del pacto en el mediano y largo plazo, como tú muy bien dices, institucionalmente son de consecuencias que todavía no sabemos cómo las vamos a administrar. ¿Qué espero yo? Y ya con esto concluyo este tema, en mi país por lo menos, de que en el momento de que la sucesión se vuelva problemática, que las lecciones de la historia de alguna manera tengan un impacto en las decisiones del presidente Ortega, que se sepa ir. El problema histórico es que nadie se sabe ir y te crean unas crisis de sucesión terribles. Y todo lo bueno que se acumuló durante ese periodo, porque no todo es malo, porque ahora no me pueden decir que el somocismo, y yo fui antisomocista desde chiquito, y ahora hay veces que me siento que soy el apologista del somocismo, ¿verdad? No modernizó a Nicaragua económico y socialmente, nos cambió, ¿verdad? Nos pasó a una situación mucho más compleja. Pero sin embargo, ¿cuál fue el pecado mortal del somocismo? No se supo ir. ¿Cuál fue lo que le salvó al sandinismo en los 90? Ya sea por virtud o por accidente o porque calcularon mal. Se fueron, aparentemente, ¿verdad? Y eso es lo que ha facilitado que estén de vuelta. Yo por eso es que creo que al final del día, ojalá que cuando estos momentos empiecen a perfilarse, la sucesión esta vez no nos provoque los traumas que nos provocó de los 70. Y por eso es que yo creo que es fundamental tener un marco electoral creíble. Y yo voy a seguir insistiendo en eso, como lo he insistido todo el tiempo en mi país. El marco, y creo que es lo mejor que puede hacer Ortega para él mismo. Porque si él no se puede bajar legítimamente, su familia y su descendencia no podrán vivir en Nicaragua. Y de lo que se trata es, goberné relativamente bien, pero al momento me supe ir. Y ahora, porque me supe ir, tengo derecho de ser parte de esta sociedad. Por eso es que ojalá que eso ocurra. Ahora, si va a ocurrir, si la sabiduría histórica nos va a asistir, bueno, yo esto lo digo en todas partes, públicamente, ¿verdad? No tengo ninguna dificultad con decirlo y lo repito, ojalá que haya sabiduría en ese momento. Me informan que tenemos un poco más de tiempo antes de preguntas y respuestas, por si acaso alguno de los profesores quisiera hacer un siguiente comentario a base de la ronda que hemos oído. Doctor, por favor. Muchas gracias.
de las intervenciones de mis compañeros y de mis compañeros de la mesa, tanto Arturo como los miembros del comité. Yo quiero retomar tres cuestiones muy rápidamente y precisamente comienzo con la última que ha señalado Arturo, la existencia de un marco electoral creíble. Yo creo que uno de los problemas que puede tener la región es mirar con cierta complacencia el éxito alcanzado en los procesos, primero de transición a la democracia y luego de consolidación. Como bien siempre citamos, y Daniel cita y lleva esa estadística muy bien, ¿no?, el número de elecciones que celebramos en la región. Y como en el número de elecciones que celebramos en la región, pues es muy satisfactorio, ¿no?, tanto las elecciones presidenciales como las legislativas, las municipales, etc. Pero es evidente que en los últimos años ha habido un deterioro. Ha habido un deterioro en la calidad de los procesos electorales, en los que la comunidad internacional, porque a veces no tiene instrumentos, o las propias sociedades miran para otro lado y dicen, bueno, ha pasado. Recordemos las elecciones municipales en Nicaragua, que ya fue la primera señal. Lo acontecido también de manera extraña, ¿no?, en el proceso electoral mexicano del año 2006. Es decir, son pequeñas o grandes piedras en la andadura de la democracia latinoamericana a las que no se ha prestado atención, ¿no? Y yo creo que este es un asunto que, de nuevo, tanto como, digamos, en nuestro papel de académicos, como la propia sociedad civil debe estar muy atenta. La democracia, sabemos hoy muy bien que no es algo más que tener elecciones, pero lo que también sabemos muy claramente que es que el primer elemento de la democracia son unas elecciones creíbles. Por eso yo terminaba mi exposición, mi primera presentación, refiriéndome a lo acontecido el domingo pasado. Segunda cuestión, estoy totalmente de acuerdo y simpatizo mucho con lo que ha señalado Peter sobre el factor del liderazgo. Y es digamos, algo que me incumbe, si se quiere, personalmente en mi trabajo académico. Y también es cierto, y lo resalto con simpatía, esta idea, no sé si la señaló Arturo, de que parece que no es de buen estilo, de buen tono hablar de líderes, ¿no? O sea, que parece que debemos elevar nuestro discurso y plantearlo en cuestiones abstractas, en las instituciones, etcétera, que está bien, pero no entramos en esto que señalaba Peter, ¿no? Y cuento una anécdota de fuera de la región, haciendo una entrevista de trabajo de campo fuera de la región centroamericana, a propósito de la crisis paraguaya. Un destacado político paraguay me dijo, ¿sabes por qué cayó Lugo? Y me dijo textualmente, es una frase maravillosa, porque no tenía carácter. Bueno, es así. Es decir, evidentemente, si Lugo hubiera sido, como señalaba Peter, cualquiera de los nombres que no repito, no pasa, no sucede eso. O sea, lo primero que hace es eso, llamar a la comunidad internacional para decir, oiga, que me están echando. O sea, habría actuado de otra manera. O sea, que el tema del liderazgo me parece que es fundamental. Y la tercera cuestión que me parece que es fundamental y es volver a insistir, es el tema que ha señalado perfectamente Daniel, del papel del Estado, ¿no? Es decir, el Estado es lo que garantiza la civilización. Es así de claro. Eso es irrenunciable, digamos, en estos 500 años que se refería del papel de una matriz central, occidental en el pensamiento, el papel, pero claro, el Estado con unas garantías, el Estado de Derecho. El famoso no taxation without representation es absolutamente, digamos, un argumento válido para el buen orden político. Siguiendo uno de los temas muy interesante puesto por Daniel Zovatto, el tema de los partidos políticos. Daniel dijo, no debemos utilizar los anteojos de antes, sino debemos ver el mundo como es ahora. Pero también dijo, es indispensable tener, para la democracia efectiva, es indispensable tener partidos políticos modernos y eficaces. Ahora, las dos posiciones son
poderosos, pero hay un poco de tensión entre los dos, porque ¿dónde tenemos estos partidos políticos modernos eficaces en el mundo? Estoy pensando, por ejemplo, habría dicho que tal vez el Partido Socialista francés podría ser uno de los ejemplos un poco más positivos, ¿no? Si uno mira las noticias que vienen del gobierno de Hollande, etc., es evidente que eso no es tan excepcional como tal vez uno de nosotros habríamos querido pensar. Partido Popular en España no voy a hablar de eso, pero y tampoco el Partido Laborista Británico. El punto más general es que tal vez había una época en la cual, después de la Segunda Guerra Mundial, había un tipo de democracia con partidos de clase media, de estado de bienestar, todo un poco de su época, y esos parecieron a nosotros como el modelo universal que tiene que imponerse y que va a estar con nosotros para siempre. Pero en este momento histórico es muy difícil ver partidos políticos que no caen en algunos de los peligros. Mencioné en el caso italiano el viejo aparato de un partido muy venerable, pero que ahora está perdiendo su sentido, su futuro, no tiene la flexibilidad o la capacidad de adaptarse a las presiones nuevas, no puede atraer a las nuevas generaciones. Yo, por ejemplo, para citar un pequeño ejemplo, yo entré en el Partido Laborista en mis años en la universidad y siempre he estado en el Partido Laborista. Cuando hablo ahora con mis hijos, ¿qué partido político? ¿Por qué vas a participar en un partido político? Eso no tiene ningún sentido para ellos. Su manera de comunicarse y de pensar la política y orientar en una democracia como la británica, que más o menos sigue siendo bastante estable y fuerte, pero no tienen ningún interés en los partidos políticos que estamos imaginando en base a un modelo pasado. Ahora, eso plantea problemas para todo el mundo, pero también es interesante pensar en el contexto de las nuevas democracias latinoamericanas. Por ejemplo, un equivalente al Partido Socialista francés habría podido ser tal vez el Partido de los Trabajadores en Brasil, ¿no? Y había muchas ilusiones de este tipo, y es un partido que tiene su fuerza y su potencial, pero no creo que cumple exactamente con el requisito que Daniel tiene en mente. Eso es uno de los casos más... Los partidos políticos también necesitan mística, necesitan historia, ¿no? No se inventan de un día al otro, sino que se construyen en base de luchas y interpretaciones del pasado, etc. Pero también pueden terminar bloqueado por todas estas creencias y todas estas tradiciones que finalmente... ¿Y cómo entonces, es una pregunta realmente para Daniel, cómo es que habría que abrir los partidos políticos, digamos en América Central, para ofrecer un incentivo para que los jóvenes, los que salen de las universidades en este momento, los que están pensando que si vamos a quedar en este país y hacer eficaz este país, debemos tener voz y debemos tener dirigentes con quien podemos confiar, con quien podemos comunicar, etc. Yo sospecho que eso prácticamente, es decir, los partidos que existen están muy cerrados en este sentido. Habría que democratizar los partidos y habría que buscar la manera de cambiar, realmente prácticamente una revolución cultural desde adentro para crear partidos políticos adecuados a los desafíos que vienen. ¿No es así? Quiero hacer una pregunta a Arturo para
como talvez concluir habla de los Estados Unidos críticamente, que no está participando, a dónde están los Estados Unidos. Una historia ya interrumpida, una historia gloriosa, no, sin duda. Y yo pregunto, ¿qué espera de los Estados Unidos? No diga presencia, no diga plata, no diga lo que realmente piensa, lo que es posible. ¿Cuál es su, no, pragmáticamente, tú eres el presidente de El Salvador, tú eres el presidente de Nicaragua, ¿qué le gustaría tomar Daniel Ortega por el... No. Primero que todo, presidente, no, monarca sí. La presidencia es muy débil en estos países. No, pero una monarquía con derechos genéticos de sucesión y todas las potestades. ¿Qué quiere Arturo Cruz? Hombre, tenés razón, Peter. Yo honestamente, a ver, te lo pongo de esta forma. Es una manera de decirle a mis compatriotas en la región, y voy a usar esta expresión fuerte, somos huérfanos de imperio. Y tenemos que empezar a asumir. Sabemos que estamos, ¿qué quería ser? ¿Sabes qué? Espero muy poco de los Estados Unidos, objetivamente hablando. Porque es muy poco lo que los Estados Unidos en este momento nos puede dar. Entonces, es fundamental que los centroamericanos reconozcamos que los ISFs que antes nos otorgaban y que nos permitían sortear las olas de los lagos y los tsunamis ya no están disponibles, salvo para ciertos países. Por años, los Estados Unidos nos ofreció a los centroamericanos los Economic Support Funds, que tenían una enorme virtud, y es que te permitían a gobiernos locales poder llenar huecos fiscales o problemas de balanza de pago, los imprevistos de la gobernanza. Eso ya no están disponibles. Y no van a estar disponibles por los desequilibrios internos que ustedes enfrentan y por sus múltiples compromisos. Entonces, ¿qué es lo que yo digo fundamentalmente? Reconozcamos esta realidad. Tomemos el tema fiscal en serio, ¿verdad? Ordenémonos como sociedad, porque no nos van a venir a ordenar desde afuera. Básicamente, Peter, inclusive voy a hacer una confesión acá. Cuando yo representé al presidente Ortega como embajador en Washington, en un momento dado de intercambio sincero con los funcionarios del Departamento de Estado, que ustedes conocen muy bien, al nivel más alto en ese momento para América Latina, yo les dije, ustedes tienen una suerte que en Nicaragua no se le vaya de las manos por la asistencia de Chávez. En cierta manera, le dije, el chavismo en Nicaragua les está permitiendo tener una sociedad que sin esos recursos no sería estable, porque ustedes ya no me los pueden dar, no sé si me doy a entender. Obviamente fue un momento de exuberancia de mi parte y de tratar de que los norteamericanos me aceptaran esa relación, porque yo soy un convencido que la relación para Nicaragua con los Estados Unidos, independientemente de todo lo que estamos diciendo, por CAFTA, por inmigración, por remesas, por turismo, por inversión extranjera, porque es todavía el 23% del PIB mundial en un vecindario donde ellos son dominantes, y que China va a jugar conmigo periféricamente en Centroamérica, no en Sudamérica, nosotros no tenemos nada para los chinos, ¿verdad? Y que Rusia, con la Rusia del Putin imperial, también va a jugar con buses que nos van a regalar, y de repente va a llegar un satélite, ahí va un satélite, pero al final es los Estados Unidos. Entonces yo en ese esfuerzo por mantener la relación viable, no sé, porque yo creo que es indispensable, no para el gobierno, para mi país, ¿verdad? Indispensable para Nicaragua, porque yo honestamente, entonces yo en ese sentido, y quiero decirte que esto fue con la administración Bush, y la administración Bush, sus funcionarios, entendieron esto perfectamente. Y dijeron, fantástico, Venezuela está bien, Irán bajo ningún punto de vista. Y ese fue el quid pro quo tácito, ¿verdad? Entonces, es lo que, y tienes razón, Peter, yo honestamente allí no lo hice con la valentía, con la claridad que lo debería haber hecho. Y lo dije así. Más franco no te, pues ahora sí me hiciste ser franco.